voy a empezar yo con señalando cuándo es el momento adecuado para solicitar la declaración de concurso o optar por las soluciones preconcursales, los objetivos de la normativa y posteriormente pues pasará José Antonio a enfocar y valorar claramente cuáles son esas soluciones preconcursales, finalizando por mi parte con las novedades legislativas de los últimos reales decretos en materia concursal que pudieran ser de aplicación y de interés de los asistentes a este foro, ¿no? Si no hay mayor inconveniente, vamos a iniciar la presentación. José Antonio, si eres tan amable de exponer la presentación. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos Creo días, que José Antonio. se me ve, ¿no? Ahora, Sí, perfecto. perfectamente. Perfecto, estoy intentando, antes hemos hecho ya la prueba de que iba a ir todo bien y ahora, pues, obviamente, si me permitís un momento, porque no me Sí, no te permite preocupes. ahora. No te preocupes. Si quieres, mientras tú la vas subiendo, voy iniciando yo la exposición sin perjuicio de que luego podamos recuperar el texto. Efectivamente. Nosotros Ujú. no habíamos hecho una primera pregunta, era cuándo debía solicitarse un concurso de acreedores, ¿no? Que parece que es la pregunta más obvia que podría suscitarse en unas circunstancias tan absolutamente excepcionales como las que desgraciadamente estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de solicitar un concurso de acreedores, tenemos que pensar quién debe de solicitar el concurso de acreedores. Si estamos hablando de una entidad, de una sociedad, esa competencia le corresponde en exclusiva al órgano de administración de esa sociedad, bien sea un órgano unipersonal o sea un órgano constituido por más de un integrante. Pero realmente sobre ese órgano es el que recae la responsabilidad de solicitar la declaración de concurso. Si fuera una persona física, si fuera un empresario individual, pues obviamente sería sobre el empresario individual quien debería de realizar esta declaración o esta solicitud de declaración de concurso. Centrándonos en la ley, habrá que ver cuándo se entiende que estamos en una situación de concurso, ¿no? Y la ley lo que hace es referirnos a un estado de insolvencia, ¿no? Bueno, pues esto parece que es un paso pequeñito y tenemos de aterrizar más este concepto genérico para saber exactamente, cuando hablamos de un estado de insolvencia, a qué nos estamos refiriendo. La ley nos ayuda en ese sentido, señalándonos que un estado de insolvencia es cuando el deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Bueno, y esto, el legislador siendo consciente que todavía esto quedaba de alguna manera algo etéreo, todavía la norma nos da algunos datos o nos da algunas referencias de mayor concreción para valorar si nos encontramos en esta situación de, bueno, pues de insolvencia, ¿no? Y para ello tiene tres criterios, llamémosle así, o busca tres, mejor dicho, cuatro criterios para tenerlo en cuenta. El primero es si se produce un sobreseimiento general de los pagos, es decir, si estamos impagando de forma generalizada a todos aquellos de nuestros acreedores, ¿no? Por otra parte, también valora, como segundo criterio, pues si se está produciendo una serie de ejecuciones contra el patrimonio de la sociedad o del empresario individual, que suponga la traba de embargo sobre los activos, sobre los bienes que están afectos a la actividad que está desarrollando esa empresa o ese empresario individual, ¿no? De manera que afecten a su patrimonio general, ¿no? Al patrimonio, insisto, afecto a la actividad. Como tercer baremo que toma la norma, también valora si se está produciendo un alzamiento o una liquidación apresurada en condiciones, llamémosle, desfavorables para los acreedores de esta compañía del patrimonio de la sociedad que se encuentre en esta situación de insolvencia. Y por último, el que me parece mucho más aterrizable, mucho más constatable, mucho más acreditable, es cuando esa entidad, esa sociedad o ese empresario individual lleve al menos 3 meses en la que se hayan producido impagos
de forma, insisto, generalizada y recurrente a la administración pública, a la Agencia Estatal de Administración Pública, por una parte, o en su defecto a la Tesorería General de la Seguridad Social, o esté impagando salarios a los trabajadores. Esto me parece que es algo mucho más claro y mucho más aterrizable, por lo tanto, más fácil de poder valorar, ¿no? Bien, esta es la situación en la que cuando se entiende que estamos en una situación de concurso, insisto, la responsabilidad de solicitar o no el concurso depende del órgano de administración. Y cuando digo la responsabilidad ya me refiero a la responsabilidad personal, porque el concurso, dentro del concurso, hay una pieza que es la pieza de responsabilidad eh, de culpabilidad, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad de si los administradores han sometido el concurso en tiempo o lo han demorado o no lo han demorado, si hay alguna de las causas en las que podrían haber incurrido en responsabilidad personal, ¿no? Bien, para terminar esta filmina hemos querido también hacer una manifestación de, a nuestro juicio, por qué se tiene o se entiende que se ha producido un fracaso del proceso concursal en general. Si miramos hacia atrás desde la última gran crisis que pasamos, 2008-2009 y en adelante, lo que está claro es que la estadística es demoledora. Es decir, la mayoría, por no decir una inmensa mayoría de las sociedades que solicitan el concurso terminan liquidadas y disueltas. Es decir, no pueden continuar con la actividad. Cuando el objetivo de la norma fundamentalmente es favorecer y potenciar la continuidad del negocio, ¿no? Y por lo tanto, para eso establece instrumentos en el concurso como instrumentos justo antes de la presentación del concurso. Porque lo que quiere en el fondo es obtener el máximo rendimiento económico de los activos y salvar en la medida de lo posible pues el tejido industrial o el tejido empresarial, por supuesto conservando los puestos de trabajo. Pero realmente el fracaso o la experiencia nos dice que el fracaso se produce por alguna de estas series de circunstancias que hemos expuesto a continuación. La primera es fundamentalmente porque cuando se acude formal y obligatoriamente al concurso, se acude tarde. Nosotros siempre hacemos la misma mención por hacer un símil que sea fácilmente comprensible. Cuando uno se encuentra enfermo personalmente, tiene una situación de salud comprometida, pues su primer pensamiento es, oye, tengo que acudir a alguien que me ayude, tengo que ir a un médico, tengo que ir a un hospital, tengo que asesorarme para saber qué me está pasando y por qué estoy mal, ¿no? Las situaciones de insolvencia, generalmente desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, cuando se va a asesorarse en este ámbito o se va a acudir a la ayuda de los juzgados, se suele ir tarde. Se suele ir tarde, ¿por qué? Porque ya estamos en una situación en la que falta circulante, es muy difícil mantener la actividad y la continuidad de la empresa, porque ya es tal el deterioro que ha tenido que hace difícil la continuidad de la misma. Adicionalmente hay un factor mental que es que el concurso, pues claro, se entiende solo y exclusivamente, pues oye, es que me van a disolver la empresa me van a disolver, van a vender los activos, va a morir la empresa y no voy a obtener una solución de continuidad, ¿no? Adicionalmente, hay siempre, o suele haber siempre una red de compromisos personales que normalmente el empresario ha podido estar sometido a las presiones de aquellos acreedores a los que acude, bien sean financiadores o no financiadores, que muchas veces le piden medidas adicionales que la propia garantía de la empresa, ¿no? Y por lo tanto le piden avales, pero ya desde un punto de vista del sometimiento a la responsabilidad personal y contra el patrimonio personal del empresario, ¿no? Por lo tanto, se produce ya una red algo más tupida que es difícil poder verificar o poder sobreponerse, ¿no? Y por último, las dos menciones adicionales que teníamos es esta que queremos exponer hoy, que es el desconocimiento que existe sobre los institutos preconcursales y bien gestionado el buen resultado que pueden dar a la empresa que se encuentre en esta situación de insolvencia. En definitiva, suele haber una falta de planificación, es decir, se aborda tarde y se aborda mal
y por lo tanto las consecuencias y la capacidad de éxito minora sustancialmente. Yo con esta filmina le voy a dar paso a José Antonio para que se introduzca ya los institutos concursales, Perfecto. preconcursales, y podamos seguir la exposición. Muy bien. ¿Se oye bien, no, Nico? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como efectivamente, bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir, ¿no? a esta charla, ¿no? que queríamos compartir con vosotros para un poco, como ya ha indicado mi compañero Nicolás, ¿no? Daros una visión de la ley concursal y de las herramientas que la ley concursal pone en manos de los empresarios, personas tanto autónomos como pymes, grandes empresas, etcétera, para intentar solucionar esta situación en la que nos estamos encontrando, por desgracia, hoy día y que de forma tan importante pues está afectando, ¿no? Queremos también en esta charla pues daros una visión que se salga de lo que es la visión habitual, ¿no? del concurso de acreedores como esa figura liquidativa o de cierre de empresas. Queríamos mostraros cuáles son esas herramientas que os va a dar, ¿no? esta normativa para salir de la situación de insolvencia, de crisis, gestionarla y de alguna manera llevar a cabo una reestructuración completa de la empresa, ¿no? Que es lo que permite estos procedimientos que os vamos a contar a continuación. Vamos a dividir, junto con esta parte previa, ¿no? que Nicolás ya ha compartido, vamos a estructurar dos tipos de soluciones, ¿no? Por una parte están las llamadas preconcursales, ¿no? Los llamados institutos preconcursales. Son tres figuras fundamentalmente las que vamos a explicaros, como son la comunicación de la situación preconcursal, el famoso 5 bis, que ahora con el texto refundido de la ley concursal que entrará en vigor en septiembre, pues el artículo cambiará, pero no queremos aburriros con artículos y demasiada tecnicismo. Pero ya os digo, lo que es la comunicación de la situación preconcursal, una segunda figura que son los denominados acuerdos de refinanciación, que afecta más a la deuda de carácter financiero, y en último lugar, lo que se denomina el acuerdo extrajudicial de pagos. Un acuerdo extrajudicial de pagos que os comentaremos ahora las diferentes soluciones. Empezamos en esta primera figura, que es el preconcurso de acreedores. Ya os digo, este es el famoso artículo 5 bis. Un punto previo de estas tres figuras preconcursales es que son figuras extrajudiciales. Es decir, estas tres figuras, estos tres institutos preconcursales, no suponen la declaración o la entrada de la sociedad en concurso de acreedores, lo que es un punto a tener en cuenta con carácter previo. ¿Qué es el preconcurso de acreedores y qué consecuencias se derivan de él? Bueno, el preconcurso puede ser una alternativa al concurso, es una especie de paso previo que no tiene que acabar en el concurso de acreedores. Esta alternativa al concurso lo que permite en la situación preconcursal es que un deudor en estado de insolvencia pueda llegar a negociar con sus acreedores un plan de pagos con el objetivo fundamental es salir de ese estado de insolvencia y evitar la necesidad de solicitar el concurso. ¿Vale? El procedimiento, un procedimiento muy sencillo, no deja de ser una mera comunicación al juzgado de que se están iniciando este tipo de comunicaciones. Comunicación que se hará obviamente al juzgado competente, que es el juzgado de lo mercantil de la provincia donde la compañía se encuentre. Primer efecto que tiene la comunicación, esta situación de preconcurso, es que se suspende el plazo para solicitar el concurso de acreedores durante un plazo de 3 meses. En la práctica, lo que te permite es ganar 4 meses de plazo. ¿Por qué? Porque son 3 meses y después tienes que solicitar el concurso en el mes siguiente, siempre y cuando no hayas salido de la situación de insolvencia. Y durante este tiempo te blinda, podríamos decir. Te blinda, puesto que no se podrán tramitar solicitudes de concurso necesarios durante el plazo de vigencia de esta situación preconcursal, durante estos 3 más un mes, durante estos 4 meses. Es trascendental la situación o la comunicación de preconcurso en caso de que haya un riesgo de un inicio de ejecución extrajudicial o judicial sobre bienes que resulten necesarios para la actividad. Un ejemplo clásico,
la nave donde se está desarrollando la actividad o la maquinaria que se está utilizando, que puedan estar garantizadas con hipoteca o prenda y que haya ya un riesgo de que efectivamente se inicie esta ejecución. El primer y más claro efecto es que no se podrán iniciar estas ejecuciones y en caso de que se estén llevando a cabo estas ejecuciones podrán quedar suspendidas. Aquí hemos dicho cuáles son los puntos positivos. Ya insisto mucho en estos elementos absolutamente positivos de esta comunicación de preconcurso. Uno, se gana tiempo. En segundo lugar, se paran estas ejecuciones. En tercer lugar, es una defensa contra el concurso necesario. Y desde nuestro punto de vista, y muy, muy trascendental en el momento en el que nos encontramos, podríamos decir que es un plus de responsabilidad del administrador de la sociedad que en caso de que tenga ya esa situación de insolvencia puede comunicar esta situación de preconcurso de cara a cubrir ya su responsabilidad personal. Por supuesto, no todo es positivo, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que no afecta. Que es lo más importante es que no paraliza ejecuciones de créditos públicos. Es decir, deudas con Hacienda y Seguridad Social no se ven afectadas por el preconcurso, a efectos de paralizaciones. Y en segundo lugar, es que no tiene un efecto arrastre. Es decir, en caso de alcanzar un acuerdo con un grupo de acreedores, ese acuerdo no vinculará a aquellos acreedores que se queden fuera del acuerdo, puesto que no tiene un efecto arrastre, como si lo van a tener otras figuras que a continuación estudiaremos. Ya os digo, es una comunicación que se hace al juzgado, no inicia un procedimiento concursal y obviamente es un arma de defensa y de ganar tiempo frente a una futura situación de concurso que pueda llegar, pero que durante este tiempo se te permitirá alcanzar una serie de soluciones de forma más fácil, ¿no? La segunda figura que os queríamos traer era el acuerdo de refinanciación de deudas, la famosa disposición adicional cuarta de la ley concursal. En todo momento me voy a referir a la ley concursal vigente. Ya os digo, en septiembre entrará en vigor el texto refundido que cambia lo que es el articulado, pero que no viene a cambiar sustancialmente el contenido de cada una de las figuras que os vamos a comentar. El acuerdo de refinanciación de deudas es, como ven en la diapositiva, es un acuerdo por el que las empresas pueden pactar una disminución de sus deudas de carácter financiero o una ampliación del plazo de pago para pagar las mismas. ¿Cuándo es recomendable acogerse a un acuerdo de refinanciación? Pues claramente cuando el pasivo que, podríamos decir, está afectando a la operativa, al día a día, o la que pueda acabar en esa situación de insolvencia de la sociedad, sea una deuda de carácter financiero, es decir, deuda de carácter puramente bancario. Al igual que en la figura anterior, en la comunicación de este acuerdo de refinanciación de deudas es una comunicación que se hace al juzgado, pero no implica la declaración de concurso. Es decir, la sociedad en ningún caso va a ser intervenida por un administrador concursal, sino que realmente lo que se hace con esta figura del acuerdo de refinanciación no deja de ser sino presentar al juzgado un acuerdo que se ha alcanzado con los acreedores de carácter financiero y cuyo objetivo va a ser, ya os digo, o bien minorar esa deuda o bien ampliar el plazo de pago para pagar las mismas. Realmente es limpiar balance de la parte financiera para salir del estado de insolvencia. Requisitos para esta figura, muy brevemente, pues tienen que estar suscritos por acreedores que representen al menos el 51% del pasivo financiero. ¿A quién no afecta este acuerdo de refinanciación de deudas? Pues no va a afectar a los créditos laborales, a los créditos de operaciones comerciales, es decir, los famosos créditos ordinarios del concurso de acreedores, ni a créditos de derecho público. No obstante, y en caso de que así lo estimen oportuno, se pueden adherir a este tipo de acuerdos. ¿Cómo se homologa? Pues se homologa presentando el acuerdo alcanzado con ese 51% del pasivo financiero ante el juzgado de lo mercantil. ¿De acuerdo? Se presenta y el juez de lo mercantil lo que viene a ser básicamente es un control puramente formal, es decir, que el acuerdo tiene las mayorías exigidas por la ley concursal, por la disposición adicional cuarta, ese 51% del pasivo financiero, ¿de acuerdo? Y que el acuerdo pues está elevado a público y que pues está básicamente cumpliendo esas formalidades a las que he hecho referencia.
Muy importante respecto de este acuerdo de refinanciación, el famoso efecto arrastre. Es decir, cuando estamos hablando de que el acuerdo tenga el 51% del voto favorable del pasivo financiero, el efecto es trascendental, puesto que va a arrastrar a todo ese pasivo financiero. Pasivo financiero que no cuente con garantías. Es decir, los créditos hipotecarios, los créditos que estén ignorados, que tengan algún tipo de garantía, se encuentran fuera del acuerdo de refinanciación de deudas. No obstante, y aquí también volvemos a traer el efecto arrastre, si el acuerdo también está suscrito por acreedores con garantías que representen esa mayoría exigida por la disposición adicional cuarta, también arrastrará al resto de deudores financieros con garantías. Ya os digo, aquí es fundamental esta figura en el sentido de que, uno, arrastra, y ese efecto arrastre, que después veremos también en la figura del convenio de acreedores, resulta a todos los efectos absolutamente trascendental, ¿no? La única cuestión que sí es verdad que debemos tener en cuenta es que obviamente tendrá que contar con esas garantías y que en función del tipo de medidas que se incluyan en el acuerdo de refinanciación, pues se necesitarán más o menos mayorías. ¿Por qué digo esto? Pues porque el contenido del acuerdo de refinanciación puede ser muy amplio. Puede ser una quita, puede ser una espera, pero también puede ser otro tipo de medidas como es la conversión de deuda en acciones, la conversión de préstamos participativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto por la parte del acuerdo de refinanciación. Y hay una tercera figura que sería, si me permitís, el acuerdo extrajudicial de pagos. La figura del acuerdo extrajudicial de pagos es como tercer instituto preconcursal. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de un procedimiento que no implica la declaración de concurso de acreedores. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo, no es un procedimiento judicial, sino que es un proceso extrajudicial. Si me permitís un momento, voy a intentar conectar la cámara, porque creo que está desactivada. José Antonio, Por perdón. algún motivo. ¿Ahora? Sí. No sé si ahora ya es... Ahora, ¿no? Perfecto. Tienes que compartir tu cámara siempre y ahora puedes compartir. Perfecto. ¿Ahora, Beatriz? Creo que hay algún... Es que, perdóname, porque creo que hay algún problema con la cámara, porque estoy utilizando el Zoom a través de web y creo que por algún motivo no me permite compartir la cámara. Vamos a ver si ahora... ¿Ahora? Ahora sí se te ve y ahora solamente es compartir pantalla. Exactamente, lo que pasa es que te digo que creo Me que... están avisando que ahora sí, lo único que tienes que ampliarla, donde te comentó Andrés. Vale, perfecto. A ver, perdonadme. Otra vez. Perdonadme. ¿Ahora se ve, Beatriz? Yo sí, porque te veo a ti, Vale. entiendo que estás compartiendo también la pantalla. Vale, pues nada, disculpadme por... Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues os quería ahora, bueno, pues pasamos a comentar esta tercera figura, ¿no? que es el denominado acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? Volvemos a lo mismo, estamos hablando de un instituto preconcursal, es decir, no el iniciar o el llevar a cabo un acuerdo extrajudicial de pagos, iniciarlo, no implica que la sociedad se vaya a ver declarada o vaya a ser declarada en concurso de acreedores, es decir, no va a ser sometida a la intervención del administrador concursal. Por tanto, estamos hablando de un paso todavía previo a lo que es el concurso de acreedores.
Y el objetivo vuelve a ser el mismo, es decir, vuelve a ser la posibilidad de evitar el concurso de acreedores, obviamente superando esa situación de insolvencia, ¿no? La definición del acuerdo extrajudicial de pagos es que es un mecanismo extrajudicial, insisto mucho en esta idea del carácter no judicial, para que un poco diferenciemos de cuando ahora pasemos a hablar del concurso de acreedores, ¿no? Lo que realmente el acuerdo extrajudicial de pago te permite es llegar a un acuerdo con todos los acreedores que permita superar la situación de insolvencia, cuyo objetivo final será no llegar al concurso de acreedores. ¿Quién puede solicitarlo? Por una parte están personas físicas, es decir, es autónomo, ya que me dirijo a un foro eminentemente de empresarios, ¿no? Por tanto, todo aquel autónomo, persona física, que se encuentre en una situación de insolvencia y cuya estimación inicial de pasivo no supere los 5 millones de euros. Por otra parte, también pueden acogerse al mismo personas jurídicas, con un pasivo inferior a 5 millones de euros, patrimonio neto también inferior a dicha cantidad, es decir, no está pensada esta figura para grandes empresas, sino para pymes, y que no tengan más de 50 acreedores, es decir, que tengan menos de 50 acreedores. Características esenciales del acuerdo extrajudicial de pago. Ya os digo, insisto, no es un procedimiento judicial, es un procedimiento que se va a solicitar ante el registro mercantil o, en su caso, ante un notario. Esta solicitud, ¿qué implica? Pues implica que se va a nombrar a lo que se llama un mediador concursal. Ojo, este mediador concursal no es un administrador concursal. El mediador concursal no va a dejar de ser, es una figura que lo que va a intentar es potenciar y llevar a cabo un acuerdo, conseguir un acuerdo con los acreedores ya sea del autónomo, ya sea de la sociedad. ¿Qué tipo de acuerdo se puede alcanzar con los acreedores? Pues cualquier tipo de acuerdo y, lo más importante, que implique una quita y que implique una espera. Es decir, una reducción del pasivo y una ampliación del plazo de pago a todos estos acreedores. Como característica así curiosa es que obviamente este acuerdo extrajudicial de pago implicará pues la celebración de una especie de junta de acreedores, ¿no? Donde estarán presentes y donde se tendrá que votar este acuerdo. ¿Por qué es muy importante esta figura? Volvemos a lo mismo. En los efectos no podemos dejar de destacar lo que se llama el efecto arrastre. Es decir, va a vincular a todos aquellos acreedores que estén afectados por el acuerdo extrajudicial de pago y siempre y cuando se alcancen las mayorías establecidas, que en este caso estamos hablando del 60% del pasivo afectado. Ahora diríamos, ¿cuál es el pasivo afectado? Claramente el pasivo afectado es el pasivo, podríamos decir, ordinario. Cuando digo ordinario es un concepto ya más concursal, pero cuando digo ordinario significa que no afecta a crédito público, no afecta a la deuda laboral y no afecta a los créditos con garantía real, no afecta al crédito hipotecario. No obstante, sí tiene efectos muy importantes, porque desde la comunicación de que se inician estas negociaciones, este acuerdo extrajudicial de pago, se paralizan las ejecuciones y se paralizan los concursos necesarios. En caso de que no haya acuerdo, es verdad que en caso de que no haya acuerdo y dado que la situación de insolvencia se va a mantener, la consecuencia es la declaración del concurso de acreedores. Después haremos alusión a una figura que es la del famoso beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la famosa segunda oportunidad. Simplemente hemos traído una diapositiva para que tengáis esa información, ¿no? Pero digo, a efectos de los autónomos, y para que se les aplique la ley de segunda oportunidad, es necesario pasar por ese acuerdo extrajudicial de pago, ¿vale? Es decir, una especie de requisito previo. Simplemente lo dejo apuntado, aunque después podamos entrar con mayor detenimiento y sin perjuicio de que se puedan plantear las cuestiones que queráis. Ya os digo, estas son las figuras que en la ley concursal, tanto la actual y vigente ley concursal como el futuro texto refundido de la ley concursal, ponen en manos de los empresarios para llevar a cabo una reestructuración previa del pasivo que no necesariamente tenga que acabar en el concurso de acreedores. Son figuras poco utilizadas, son figuras muy desconocidas, pero son figuras muy, muy útiles y son figuras que como consecuencia del estado de alarma en que nos encontramos se están potenciando y la normativa está potenciando. De hecho, las diferentes reformas legislativas que se han ido poniendo en marcha desde la declaración del estado de alarma inciden mucho en la necesidad de poner en valor y darle mucha fuerza a estos institutos preconcursales. Es decir, la clave, por supuesto, en todo este caso es llegar a tiempo, ¿vale? Llegar a tiempo
y tener muy clara cuál es la situación de pasivo, para que en función de esa estructura del pasivo te puedas bien dirigir a cuál es el instituto, la herramienta más útil para aplicar, ¿no? Y que eso te permita, de alguna manera, pues esa reestructuración que evite el concurso y, en su caso, pues permita limpiar el balance y salir de la situación de insolvencia. No obstante, es verdad que estos serían una serie de lo que se llama institutos preconcursales, pero que obviamente la situación resultana o no siempre es adecuado llegar a acogerse a un instituto preconcursal. Y aquí sí os queríamos hablar del concurso. Pero no os queremos hablar del concurso de forma habitual, contaros los efectos del concurso, no. Yo creo que eso no es el objetivo de esta ponencia, sino que lo que sí queremos dirigirnos mucho más es a poner en valor el concurso de acreedores como una vía de reestructuración y de continuidad empresarial. Y así lo recalco mucho, ¿no? Reestructuración y continuidad empresarial. Reestructuración financiera, de reestructuración contable, reestructuración laboral y, por supuesto, también una reestructuración estructural que te permita continuar adelante en la medida de lo posible con las máximas garantías, ¿no? Dicho esto, y con carácter inicial, sí queríamos decir algunos aspectos a considerar en caso de que finalmente tengas que llegar al concurso de acreedores. Y aquí lo que es clave, y siempre ponemos nosotros de manifiesto, tanto en nuestro papel como asesores de entrar en concurso, como también en un papel que venimos a cumplir muy habitualmente, que es el de administrador concursal, que es clave la planificación. Un concurso bien planificado puede ser una muy buena vía de salida de la situación de insolvencia. Pero lo que en ningún caso va a permitir salir de esa situación o tirar adelante va a ser un concurso mal planificado. Eso, la planificación es la clave del éxito del proceso concursal. ¿Cuál es el plazo para pedir concurso de acreedores? Pues 2 meses, dentro de los 2 meses siguientes a la situación de insolvencia, es decir, de 2 meses después que el deudor tenga constancia de que no puede cumplir regularmente con las obligaciones de pago. Durante el estado de alarma, y después lo apuntaremos, se ha suprimido la obligación de solicitar concurso de acreedores hasta diciembre del 2020. Es decir, durante este año ningún empresario tiene la obligación de solicitarlo. Que no tenga esa obligación o deber no quiere decir que no lo pueda solicitar. Y aquí es muy importante tener una cosa en cuenta. El concurso de acreedores trae muchas cosas positivas. ¿De acuerdo? No todo es... por eso esa planificación, ¿no? Entonces, una cosa es que no exista la obligación o el deber de solicitar concurso hasta diciembre de 2021. Y otro muy distinto es que no se puede hacer. Y ahí es clave esa planificación y qué es lo que se persigue, ¿no? El lugar donde se presenta, el juzgado de lo mercantil, es la provincia donde el deudor tenga su centro de intereses principales. Documentación a preparar. Pues dentro de la documentación a preparar está la memoria jurídica, el inventario de bienes y derechos, que es fundamental, la relación de acreedores, plantilla de acreedores, plantilla de trabajadores, disculpadme, cuentas anuales, informes de gestión, informes de auditoría, memoria de cambio significativo y estados financieros. No voy a aburrir con todo esto. Lo que es fundamental y lo que sí es muy importante en el concurso de acreedores es todo el tema de que podemos decir de cumplimiento. Y cuando hablo de cumplimiento significa presentar... perdonadme, no sé si... creo que se escuchaba mal. Voy a intentar... Beatriz, si sigue oyéndose mal, indicadlo y lo intento solucionar. Como os digo, muy importante la parte puramente contable y de cumplimiento. Para eso, ¿qué es importante? Pues es importante llevar a cabo un análisis previo de esa documentación, de cuál es la situación del concurso, de cara a que posteriormente pues, no se tenga ningún problema. ¿Se oye mejor ahora, Beatriz? Vale, pues perfecto. Pues nada, continúo sin micrófono. Como os digo, ya os digo, una buena planificación implica también esa revisión previa
de la situación contable y un adecuado checklist de todos los aspectos a considerar para llevar a cabo esa declaración de concurso. Cuando hablamos aquí, os hemos puesto algunas ideas, ¿no?, para tener en cuenta, como es el periodo que hay que tener en cuenta con carácter previo a la declaración del concurso. Estamos hablando de 2 años previos a la declaración del concurso, en el que el administrador concursal podrá llevar a cabo un análisis de las operaciones que se han hecho. Y queríamos simplemente anunciar el tema de la fase de calificación, porque muchas veces se tiene mucho miedo a lo que es la fase de calificación del concurso, pero un poco lo que quiero transmitir es que no hay que tener nada de miedo a esta fase. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque desde el punto de vista práctico cada vez se le da menos importancia, aunque obviamente hay que tenerla en cuenta, pero es muy importante en este sentido ese buen asesoramiento, esa buena revisión previa para que la fase de calificación tenga la mínima trascendencia posible. Pero bueno, ya digo, no quiero hablar mucho de esta solicitud de concurso, simplemente lanzaros la idea de que la planificación es clave para el éxito del proceso concursal. Y lo que sí me quería mucho parar más, y aunque sin entrar en todo el detalle, sí nos parece muy relevante la figura de la propuesta anticipada de convenio. ¿Por qué nos parece muy relevante? Pues por primero, porque es una manera muy rápida de poder salir de un concurso de acreedores con un acuerdo de quitas y esperas con los acreedores que permita, sin lugar a dudas, cumplir o tirar adelante en este periodo estado de alarma que vamos, por desgracia, vamos a tener que estar viviendo, y que yo entiendo que va a ser una figura que es muy desconocida y que es muy eficaz en la práctica, ¿no? La propuesta anticipada de convenio lo único que implica es que cuando el deudor solicita el concurso de acreedores, ya presenta al juzgado lo que sería la base o el convenio con sus acreedores. Convenios con sus acreedores que podrá consistir en cualquier tipo de acuerdo. Y digo cualquier tipo de acuerdo porque en la práctica hemos conocido convenios de acreedores, propuestas anticipadas de convenio con quitas superiores al 80% del pasivo. La propuesta anticipada de convenio, a diferencia de lo que es el convenio de acreedores ordinarios, lo que implica es que con la solicitud de concurso tú ya presentas esa propuesta anticipada de convenio. Simplemente necesitas tener el apoyo del 20% del pasivo afectado, que sería el 20% del pasivo ordinario. Por supuesto, no aplica tampoco ni a crédito de carácter público ni a crédito garantizado, pero en caso de éxito de este convenio, en 2 o 3 meses puedes estar saliendo del concurso. Y digo 2 o 3 meses con conocimiento de causa. Obviamente, si hay una buena, vuelvo a lo mismo, si hay una buena planificación, una buena coordinación, juzgado, administración concursal y letrados del concurso, es una figura que puede conseguir ese acuerdo con los acreedores y la salida del concurso en un plazo expreso. Como os digo, realmente lo que es el acuerdo en sí puede consistir en cualquier tipo de quitas y cualquier tipo de esperas. Obviamente, a mayores plazos o a mayores quitas va a ser más difícil de negociar. Y obviamente también podrá dar lugar a una hipotética y futura apertura de la fase de calificación en caso de que se considere un convenio gravoso. Pero no obstante, aprobar un convenio, por muy gravoso que sea, ya implica mucho y realmente es muy difícil que pueda quedar afectado por una fase de calificación, en este caso el deudor. El contenido del convenio, pues el que ya os he dicho, quitas y esperas, pero también otro tipo de medidas, como pueden ser convertir deuda en acciones, préstamos participativos, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para llevar a cabo o para presentar esta propuesta anticipada de convenio, con carácter adicional al propio convenio, obviamente también habrá que presentar otro tipo de documentación, como es el plan de pagos y un plan de viabilidad. Pero bueno, son cuestiones obvias y que en principio no afectan a nada. La mayoría necesarias para la aprobación, en caso de que estamos hablando de quitas inferiores al 50% y esperas de menos de 5 años, se podrá aprobar con el 50% del pasivo, el voto favorable de más del 50% del pasivo afectado. Cuando ya nos vayamos a quitas superiores al 50% y esperas superiores a los 5 años con un máximo de 10 años,
el pasivo que debe votar a favor es el 65%, pero obviamente ese convenio de acreedores va a vincular a todos lo que es a todas las 50, es decir, todo ese crédito ordinario. ¿Esta figura cuándo es recomendable? Pues muy recomendable cuando lo que se tiene es mucha deuda de carácter comercial o cuando el pasivo bancario que pueda estar afectado, pueda implicar esa situación de insolvencia, no esté garantizado. Lo que vienen a decir los expertos, si me permitís esta puntualización, en este momento con respecto a la crisis que estamos viviendo ahora mismo, a diferencia de la que vivimos a partir de 2008, básicamente... Vale. Creo que es cuando me acerco. Perfecto. Básicamente, la diferencia entre las dos crisis en las que estamos actualmente es que la deuda que en este momento parece que se va a quedar más afectada, va a ser la deuda de carácter comercial, a diferencia de la anterior crisis, donde era la deuda de carácter financiero. Por tanto, este tipo de figuras, ¿no?, de convenios, donde sí va a haber donde va a quedar reestructurada la deuda de carácter ordinario, es las figuras que pueden ser mucho más recomendables. El convenio no afecta al crédito de carácter público. Quiero insistir mucho en esto, porque cuando se tiene mucha deuda con Hacienda y con Seguridad Social, incluso mucha deuda de carácter laboral, no son figuras que vayan a implicar en la práctica una solución al problema. Paso al siguiente. A los problemas que está pidiendo, ¿vale? Intentaré que se solucionen. Si Beatriz, si ves que sigue habiéndolo, indícamelo y voy intentando solucionarlo. Vale. En este sentido, y esta figura que ahora quiero comentar, sería la de el convenio de acreedores de tramitación ordinaria. Pero bueno, realmente aquí lo único que os quería trasladar es la posibilidad de, a diferencia de la anterior situación, que es ese convenio anticipado, es decir, ese convenio que tú presentas con la solicitud de concurso, el convenio de acreedores ordinario habitual, lo que se presenta es durante la tramitación del concurso. ¿De acuerdo? No voy a entrar en todas las partes técnicas, no obstante, si tenéis alguna pregunta la podemos comentar, pero bueno, básicamente, insisto en lo mismo, la salida natural del concurso no es la liquidación, sino que la solución natural del concurso debe ser el convenio de acreedores, ¿no? Y por desgracia no resulta del todo eficaz después en la práctica y suele ser por esta falta de planificación o por esa solicitud tardía. Pero bueno, insisto mucho, una buena planificación, una buena negociación con carácter previo, una buena gestión de la cartera de acreedores puede permitir llevar a cabo sacar adelante un convenio pues con bastantes garantías de éxito y sobre todo un convenio que permita tirar adelante con las máximas garantías y sin esa tensión que puede implicar el sacar adelante un convenio. Fase de liquidación. Os queríamos hablar de la fase de liquidación porque realmente la liquidación concursal es la parte no querida del concurso, ¿no? Porque implica claramente la muerte del deudor, ¿no? Pero hay una figura que es la que quiero un poco poner aquí en valor, ¿no?, dado el carácter que queremos darle a esta charla, que son las ventas de unidades productivas. Ventas de unidades productivas que lo que de alguna manera y sus consecuencias fundamentales es que te permite vender lo que es la parte productiva, la parte sana de la compañía a un posible inversor, dejando fuera de la operación todo lo que serían los pasivos no asociados a esa unidad productiva. Es decir, la venta de la unidad productiva lo que te permite es vender
las fábricas, con los trabajadores asignados a esas fábricas y con los contratos que sean necesarios para mantener esa actividad, limpiamos básico esa unidad productiva. Hasta el día de hoy, y si alguien está familiarizado con esta figura, hay un grandísimo problema en todo lo que son las ventas de unidades productivas, que era que la jurisdicción laboral, la jurisdicción social, interpretaba que hay una sucesión de empresas. Por tanto, el adquirente de la unidad productiva, entre comillas, vale, perdonadme que creo que hay algún problema de conexión. Voy a probar una cosa, Beatriz. Perdona, José Antonio, sí, es que se entrecorta bastante. Entonces, a ver si hay alguna manera de que pueda mejorar un poquito más tu conexión, por favor. Vale. Vale. Beatriz, ¿ahora? Sí, se te escucha mejor, pero no tienes compartida tu pantalla. Vuélvela a compartir, por Vale, favor. no. Se supone que sí estaba compartida, pero No, vamos no, a ver qué pasa. no has vuelto a Venga. descartar la cámara. No sé por qué, pero... Solamente Vale. tienes que darle al botoncito de iniciar vídeo. Sí, es que lo estoy dando, pero por lo que sea se me bloquea. No... Algo está ahora. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora mucho mejor. Gracias, José Antonio. Nada, disculpadme los problemas. Vale, se ve la presentación de nuevo, ¿no, Beatriz? Sí, perfecto. Perfecto. Pues ya os digo, la fase de esta, os estaba comentando, ¿no? Esta fase de liquidación concursal, ¿no? Bueno, insisto, disculpad un poco los problemas con el sonido y con la presentación. Dentro de la fase de liquidación, lo que sí quería trasladaros y poner en valor era la figura de las ventas de unidades productivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya os digo, la ley concursal siempre ha fomentado esta posibilidad de ventas, ¿no? de unidades productivas como vía de no solo de mantener la actividad, sino también de salvar muchos puestos de trabajo. Esta figura que se venía utilizando con bastante éxito, sin embargo, fue absolutamente capada por la jurisdicción social que determinó la sucesión de empresas de tal manera que el adquirente de la unidad productiva de una sociedad en concurso se comía todas las deudas de carácter laboral y de seguridad social del concurso. Imaginaros el desastre. En la práctica esto ha supuesto que muchos adquirentes de unidades productivas de sociedades en concurso hayan entrado a su vez en concurso de acreedores. Que ante esta situación, ya os digo, es una figura que dejó de utilizarse y que ha dejado de utilizarse. No obstante, el texto refundido de la ley concursal, que entrará en vigor, como digo, en septiembre, es decir, es la normativa que va a regir todos los, digamos, procesos concursales o preconcursales que vayan a derivar de la situación en la que actualmente nos encontramos, lo que viene a determinar es que, si bien hay sucesión de empresas, solamente va a haber sucesión de empresas de aquellos trabajadores en los que te subrogues, es decir, de aquellos trabajadores que estén asociados a la venta a la unidad productiva transmitida, pero no al resto de trabajadores. Es decir, es muy habitual en una figura de la venta de unidad productiva que te quedes solamente con un grupo de trabajadores, que son los que están vinculados a esa unidad productiva. La cuestión aquí es de carácter trascendental, puesto que esto sí permitirá que se reactiven las ventas de unidades productivas. Además, el nuevo texto refundido saca a la jurisdicción social de estos procesos, es decir, va a ser la jurisdicción mercantil, va a ser el juez del concurso el que determine si hay o no sucesión de empresas y el que determine cuáles son el perímetro afectado por la unidad productiva, es decir, el que determine
cuáles son los trabajadores que se van a ir con la unidad productiva. Obviamente no siempre se pueden llevar a cabo ventas de unidades productivas y habrá muchísimos concursos que acaben en una liquidación del mismo, es decir, en una venta de sus activos de la mejor forma posible para intentar pagar el máximo número de acreedores posible. Pero ya os digo, insisto mucho, pues, y además creo que es interesante y es muy importante que se ponga en valor, no se tiene por qué acabar en una liquidación concursal. Es decir, un concurso bien planificado, bien llevado, puede acabar en un convenio de acreedores que permita una continuidad de la actividad, una reestructuración del pasivo que permita una salida de la situación de insolvencia, e incluso esa fase de liquidación final puede ser utilizada como una vía de reestructuración empresarial muy adecuado, porque te puede permitir sacar esa unidad productiva e integrarla en otra sociedad, o que la compre otra entidad, etcétera, etcétera, de tal manera que se permita esa continuidad de la actividad, ¿no? Estas son las cuestiones fundamentales que os queríamos traer. Simplemente, ya para acabar esta parte puramente concursal, queríamos hablaros de una figura que es el concurso express. Es una figura que cada vez se está dando más en los juzgados de los mercantiles, que son los llamados concursos sin masa. Es decir, al objeto de cumplir con la obligación mercantil, el administrador solicita la declaración de concurso. Pero ¿qué pasa? Normalmente se van a tratar de sociedades en las que ya no haya ningún tipo de activo. Es decir, no haya bienes y derechos susceptibles de ser liquidados ni susceptibles de ser vendidos para poder obtener la tesorería necesaria para pagar los créditos derivados del concurso. En este caso, y simplemente os traemos esta idea al objeto de que los administradores sepan qué obligaciones tienen, es una manera, podríamos decir, express, ultra rápida, de poder cerrar una compañía cumpliendo con las obligaciones mercantiles, con las obligaciones concursales, y que no van a implicar una apertura de concurso a efectos de nombramiento de administrador concursal, etcétera, etcétera, sino que el mismo auto del juzgado de lo mercantil que declara el concurso, a su vez lo concluye y extingue la sociedad. Ya os digo, aquí lo meto por el tema de responsabilidad del órgano de administración, ¿vale? Porque cumple, podríamos decir, con la obligación que establece la ley de sociedades de capital y la propia ley concursal, de tal manera que cumple con esa obligación mercantil que tiene ante una situación de insolvencia. Después, nada, simplemente en tema de responsabilidad de los administradores, muy importante, dada la situación que nos encontramos durante el estado de alarma, y es que ¿cuál es la responsabilidad de los administradores derivadas de las deudas o por aquellas deudas que la empresa tenga o nazcan durante el estado de alarma? Pues aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que viene a decir el Real Decreto 8/2020, que se ha aprobado como consecuencia de COVID-19, es que si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en este periodo. Simplemente os lo queríamos indicar para que lo tuvierais en cuenta. Aquí también entra esa no obligación que tienen los administradores de solicitar concursos de acreedores hasta la finalización del año 2020. Es decir, hasta el 1 de enero de 2021 no va a tener esa obligación. Pero que no se tenga la obligación, insisto mucho, no significa que no se tenga el deber. ¿De acuerdo? Entonces, no que no se tenga el deber, no, que no sea una posibilidad, incluso que a efectos futuros pueda ser considerado como una especie de causa que agrave la posible responsabilidad de los administradores por deuda social. Por lo tanto, nuestro consejo, ¿cuál es? Nuestro consejo también es que si durante este periodo se ofrecen circunstancias que puede ser posible continuar con la actividad normal y que no se va a poder llevar a cabo una salida de la situación de insolvencia incluso después de diciembre de 2021, es decir, a partir de 2021, es que se vaya ya analizando y preparando la posible solicitud de concurso o el acogerse a solicitudes concursales que nos hemos puesto en fiesta, puesto que esas figuras están vigentes hoy en día y es posible acogerse a las mismas. Simplemente queremos lanzar esta idea porque a día de hoy es verdad que se están lanzando ideas muy
diversas entre los operadores jurídicos y entendemos que debe ser una cuestión que se ponga de manifiesto y que se analice muy bien por parte de los administradores. Finalmente, señalar este famoso beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Simplemente queríamos apuntar esta idea, puesto que también va a ser una de las figuras que más se puede para la normativa concursal una vez que se salga del estado en el que nos encontramos. Es la famosa, insisto mucho en su nombre, ley de segunda oportunidad, es decir, aquellos empresarios, personas físicas, pues también se aplica a consumidores, ¿no? Que tengan una situación que no les permitan, podríamos decir, esa salida hacia adelante, ¿no? Esa recuperación económica, pues pueden acogerse a esta figura de la exoneración del pasivo insatisfecho, que básicamente lo que va a suponer es la posibilidad de exonerarte de todas las deudas que se tengan como deudor. Ojo, no va a afectar a la deuda de carácter público, igual que si se tiene una deuda hipotecaria, salta de la figura. Pero es una figura que es muy habitual usarla por la famosa deuda por aval, ¿no? Es decir, aquellos administradores que por desgracia ya han tenido que hablar todo el pasivo financiero o que se encuentren en una situación muy complicada en ese sentido, pueden acogerse a esta figura del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, la famosa ley de segunda oportunidad, y el efecto es tremendo, puesto que te permite, podríamos decir, volver a la vida civil, a la vida económica, sin tener que aguantar esa losa que supone la deuda heredada del pasado y más. Obviamente, si implica un procedimiento con ciertas complejidades, pero entendemos que los beneficios que estas figuras implican y pueden traer para el empresario son fundamentales y trascendentales, ¿no? Simplemente, y aquí un poco por lo que ya os comentaba anteriormente, ese acuerdo extrajudicial de pagos, en este caso es como una especie de procedimiento previo necesario para que se pueda poner en marcha la exoneración del pasivo, el BEPI famoso, ¿no? Creemos que es una figura que hay que dar a conocer, que hay que fomentar, puesto que sus consecuencias y sus beneficios para, en este caso, el acreedor, el deudor, perdón, son trascendentales, ¿no? Si tenéis alguna pregunta que queráis en este sentido que comentemos, pues a vuestra disposición. Y José bueno, Antonio, dime, Antonio, Nico. perdona, Sí, digo, antes de que concluyas tu parte, sí. señalar que hay una serie de preguntas que se han formulado en la Pues web yo creo para que puede que ser el momento, ¿no? si te pudieras separar algo del ordenador, igual no se Sí, acopla es tanto, que no sé porque qué está pasando, porque me voy separando y no sé si la cola... ¿Me oís mejor ahora, Nico? es ¿Mejor que ahora? como por rachas, ¿no? Hay momentos que se te oye bien y de pronto empieza a acoplarse y Es es que he cambiado complicado. la conexión y... Vale. Vale, y voy a exponértela, si te parece, José Antonio, Sí. la evacuamos lo más rápidamente posible. Mira, la primera señala que si se puede solicitar el concurso de acreedores con un solo acreedor, ¿no? Esta es la primera pregunta que yo creo que tiene una contestación bastante rápida. La segunda va a ser más complicada. Si quieres evacuarla tú o la evacúo La yo como primera, tú ¿cuál ha quieras. sido, Nico? Perdón, porque he cambiado... Sí, la primera pregunta es si se puede solicitar el concurso de acreedores con un solo acreedor. Esa es la duda que le Pues surge al invitado. aquí normalmente no. Lo que era la ley concursal nueva, nunca, el objetivo siempre era que al menos hubiese dos acreedores. No obstante, con el texto refundido nuevo, parece que cambia ya esa duda que había y se va a permitir la solicitud de concurso con un único acreedor. O sea que es algo que está ahora mismo, es decir, en la actualidad sería imposible, pero a partir de septiembre entendemos que En sería la actualidad sería aplicable y imposible. podría Hay ser. jugadores de mercantil que han declarado concursos con un único acreedor. No obstante, y aquí siempre se dice por la práctica es buscar otro acreedor, aunque sea simplemente para solicitar concurso con dos acreedores. Muchas veces esa recomendación va a evitar que no te declaren el concurso, ¿no? En ese sentido. Vale.
Vale, y la otra cuestión, esta es tal vez un poquito más compleja de contestar y sobre todo con una limitación de tiempo. Expone el invitado diciendo que hay una herencia de deudas sociales, pero para el resto de acreedores, como bancos o deudas comerciales, ¿se arrastran las deudas si se confirma sucesión de empresas? O sea, parece que está en una situación, entiendo, de un empresario individual Bueno, y que ha debido de fallecer, porque si hay una herencia entiendo que hay un fallecimiento. una sucesión de empresas, pues, una sucesión de deuda, ¿no? Es lo que Claro, habría que realmente ver lo que como ella tal. está, o él está preguntando es si ha habido una, si las deudas se van absorbiendo por los herederos de una persona que haya tenido una actividad Claro, bueno, empresarial se o... absorberán siempre y cuando se acepte la herencia, salvo que se acepte la Perdona, herencia en beneficio de inventario. perdona, me corrige, estoy leyendo, disculpad que esto es el directo y tiene lo que tiene, ¿no? Me dice que no es una herencia, ¿no? Entonces entiendo que no, que el Aquí, contexto que te he dado no es aquí de tienes herencia. la situación que pueda haber, puede ser distinta, puede ser uno que sea una derivación de deuda de Hacienda o de la Seguridad Social, ¿vale? En cuyo caso, si ya tiene iniciada esa derivación y ya hay una resolución donde se diga que efectivamente hay una sucesión en esa deuda, pues claro, Sí, se derivará esa deuda seguirá existiendo. No obstante, si el concurso acaba y no hay una derivación de responsabilidad, no se inicia un procedimiento donde se diga que el tercero en cuestión asume esa deuda, no tiene por qué serlo. En materia de ventas de unidades productivas, por ejemplo, sí. nosotros, con la experiencia que tenemos, es que las únicas derivaciones que se han llevado a cabo han sido de carácter laboral. Ha sido seguridad social o, en su caso, trabajadores. Claro. Yo, Es que concreta José porque Antonio más todavía la pregunta porque dice que el contexto es una liquidación de sociedad y es una y dentro de esa liquidación de una sociedad parece ser que hay una transferencia de unidad productiva. Me entiendo que no está hablando de un contexto no concursal, exclusivamente dentro de un concurso, sino claro, que yo creo está que las fuera circunstancias son del ámbito completamente concursal, ¿no? distintas. Claro, yo creo que en Claro, el por ámbito eso. lo bueno que tiene la venta de unidad productiva en el marco concursal es que claramente el marco que lo rige es la ley concursal. Y la ley concursal lo que viene a determinar claramente es que en ese contexto no hay fuera del ámbito puramente laboral, no hay otra deuda que se derive. Es más, la Ley General Tributaria expresamente establece que las deudas de carácter tributario no serán adquiridas por el adquirente de la unidad productiva en el marco de un concurso de acreedores. Por lo tanto, el marco de protección va a ser completamente distinto. Yo, desde mi punto de vista, las ventas de unidades productivas que se hacen en el marco de un concurso están mucho más protegidas que las que se hacen en el marco de una operación societaria puramente dicha, ¿no? Por lo Sin lugar tanto, a dudas. eso, Bien, ahí está. te indico alguna pregunta más que ha ido entrando conforme estábamos Vale, comentando perfecto. estas dos previas, ¿no? Señala que esta nueva consulta señala que en un acuerdo de refinanciación podría incluirse deudas con Hacienda. ¿Quién lo decide? O sea, no le ha No, quedado claro no, las limitaciones a no, lo mejor que se han expuesto, no. ¿no? Mira, en un acuerdo de refinanciación nunca va a quedar afectado las deudas de carácter público y las deudas con Hacienda. Pero ni en un acuerdo de refinanciación, es decir, el acuerdo de refinanciación como tal solo afecta a pasivos financieros, podríamos entrar, decir, bueno, vale, en un acuerdo extrajudicial de pagos puedo meter la deuda con Hacienda. No, nunca Hacienda va a entrar en ese sentido. Hacienda lo único que te podrá permitir es llegar a acuerdos singulares con ella. Es decir, el gran hándicap que tiene la normativa concursal española es que no afecta al crédito público. Lo que sí tiene de bueno, o lo que sí permitiría un poco la normativa concursal actual española, una vez declarado el concurso, y en el caso concreto ya del convenio de acreedores, es decir, el convenio de acreedores afecta a todo el crédito ordinario. Entonces, el crédito de Hacienda y el crédito con la Seguridad Social se califican el 50% como privilegiado y el otro 50% como ordinario. Entonces, José Antonio, se te oye muy mal ahora, ¿eh? José Antonio, se te oye muy mal.
¿Hola? No. Perdona, José Antonio, si Ahora, está utilizando el micro de los auriculares y seguramente a lo mejor están mal y por eso no se te escucha bien. mal. Nicolás, no sé si tú... Nicolás. Se te oye muy mal. Sí, dime. Sí, no, y yo escucho mal a vosotros también. Es aquello que está haciendo bidireccional. Es decir, yo me parece que cuando me han ido las preguntas se oye entrecortado. No sé si a ti se te oye mejor, Nico, y tú puedes contestar Como tú o quieras, lo hacemos como un tú poco. quieras. Como tú quieras. Ahora se te Vale. oye un poco mejor. Bueno, digo, por seguir Sí, con pero algunas se va preguntas que cortando. han ido, sí, algunas preguntas que han ido entrando con posterioridad, ¿no? Es decir, parece claro Vale. que el crédito público tiene una solución singular, quiere decir que solo se Sí. puede hablar directamente con Hacienda, por lo tanto, debemos de entender que no entra dentro de estos institutos preconcursales que se han comentado hoy en la presentación. Después hay una pregunta que nos hacen que dice, si los socios tienen avales personales, que es una de las situaciones que hemos comentado al principio, ¿las deudas se paralizan en un concurso? ¿Vale? Y dice, pero los bancos No. le solicitan a ellos la deuda si los socios le pagan. Teóricamente la deuda de la empresa se reduce. Es decir, luego dice, Vale. sigue preguntando, ¿es eso así? ¿Es dinero que se inyecta de alguna forma a la empresa? ¿Es mejor en estos casos esperar a que se cierre el concurso? O sea, que realmente no es una pregunta, es una, una cascada de preguntas, ¿no? Claro. Okay. Okay. Bueno, no sé si tú quieres, Nico, pero vamos, yo entiendo, claro, la deuda por aval, cuando el socio paga, lo que hace es subrogarse en la posición del banco, por lo Correcto, tanto, correcto. lo que va a tener es pasivo. Es más, se subroga en la posición del banco en peor posición que el banco, puesto que si Correcto, bien el cambia banco su tendría calificación. una deuda ordinaria, el socio, si tiene más del 10%, lo que va a tener es una deuda de carácter subordinado, ¿vale? Eso es fundamental en ese sentido. ¿Que cuándo es mejor? Yo creo que el problema no es cuándo es mejor, sino cuál es el mejor vehículo para dar financiación a la empresa, ¿no? Creo Correcto, yo que es correcto. donde habría un poco que poner el matiz o el punto de análisis. Es decir, cuál es la situación financiera, cuál es la situación de garantías o de avales otorgadas por cada uno de esos socios y en función de la situación, pues determinar si lo que hay que hacer es cubrir ese aval o si lo que hay que hacer es intentar llegar a ese acuerdo de refinanciación de pasivo financiero en lo que posiblemente pidan más garantías, pero que si ya están garantizando los socios, pues que posiblemente la situación no va a modificarse mucho. Por lo tanto, yo creo que más que si antes o después del concurso, sería cuál es la vía jurídica de financiar a la empresa por el socio. Y esto lo digo porque las reformas, estas reformas legislativas que se han hecho ahora durante el estado de alarma, lo que un poco van a potenciar es beneficiar la financiación que llegue por parte de los socios. Por ejemplo, van a quitar el hecho de que sea deuda subordinada y van a potenciar que sea carácter ordinario. Incluso si se trata de una situación de convenio que está en riesgo de ser incumplido, que esa financiación que se dé por parte del socio se convierta en crédito contra la masa, es decir, un crédito que se cobre con carácter preferente. ¿Vale? Yo creo que ahí también es importante ver el momento en el que nos encontramos, que se encuentra el deudor. José Antonio, vamos a ir terminando con una última pregunta que acaba de entrar y ya Sí. digo por no alargar mucho la sesión y como nos quedan en la parte de novedades, aunque yo creo que la has comentado de forma más o menos esporádica a lo largo de tu disertación, nos pregunta otro de los invitados, dice, durante el preconcurso o concurso, ¿la empresa puede seguir prestando servicio a la administración pública? Y dice, mediante adjudicaciones públicas, ¿no? Entonces, parece ser que le Claro. surge la duda de si eso lo inhabilita para prestar servicio a las administraciones públicas en la situación de concurso o de preconcurso, ¿no?
Esa es la pregunta que nos preconcurso no. La situación de preconcurso no. La situación de concurso sí afecta. El concurso no está pensado, por desgracia, para no te inhabilita tanto para seguir prestando los contratos, pero sí para acceder a la licitación. Distinto es que ya en fase de liquidación. Si ya entras en fase de liquidación, ya dejas de... se pueden incluso ya resolver los contratos de obra pública, por ejemplo. Pero la mera declaración de concurso no te suspende los contratos, todo lo contrario, tú puedes seguir prestando servicios y mucho más, incluso durante la situación de preconcurso. Hay que tener en cuenta que lo que se intenta primar es el mantenimiento de la actividad. Es el mantenimiento de la actividad. Hombre, Por lo tanto, de no eso hemos tenido afecta más de un ejemplo en el despacho, claro, de mucho. esa... Tú sabes, o sea, otra cosa, ya bueno, lo digo, que es pasa que la es que empresa ya entre... sí, sí. digo que realmente yo creo que donde él está más, pienso, que la pregunta está más enfocada si puede o no puede entrar a licitaciones A nuevas, ¿no? licitaciones. Claro, claro. Pero, Hombre, ahí la única cuestión es que efectivamente muchas veces cuando se te tienes que acreditar unos requisitos de solvencia, pues obviamente cuando estás en situación de concurso, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero lo que es aquellos concursos, en situación, lo que es la situación de concurso no afecta a la vigencia de los contratos, ese es el principio general que establece la ley concursal, sí, todos los contratos sí. se siguen cumpliendo, permanecen, es más, todos aquellos contratos que de alguna manera garanticen el mantenimiento de la actividad de los puestos de trabajo, pues con mucho más fuerza son protegidos por la ley concursal y por el propio juzgado de lo mercantil que lleva el concurso, lo que efectivamente para una serie de problemáticas derivadas de la situación de concurso para acudir a nuevas licitaciones. Pero bueno, también es verdad, y aquí es una cuestión también a valorar, ¿no? En las ventas de unidades Sí. productivas, una de las cuestiones que se ponen de manifiesto por la ley concursal es que se mantienen pues todas las licencias, los permisos, se mantienen los contratos vigentes. Por lo tanto, son muchos casos de empresas con una cartera importante de obra pública que han vendido sus unidades productivas y que se han mantenido esos contratos, ¿no? Y por supuesto que se transmiten las licencias, que se transmiten esos permisos, ¿no? Para llevar a cabo esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es una figura importante para tener en cuenta en caso de que se presten muchos servicios también para el sector público. Vale, bueno, parece ser que también hay alguna pregunta por el chat, pero no consigo verla. Beatriz, ¿tú las puedes ver, las del chat? Sí, en todo caso las digo yo, ¿vale? O las voy a preguntar. Venga, sí, porque no la estoy viendo, aunque he visto tu mensaje, pero no la estoy viendo. Vale. Anaí pregunta, ¿cómo se puede exonerar la totalidad del crédito público? Ah, sí, esa sí es una de las que menciono yo, sí. Ah, vale. Bueno, comentar a todos los oyentes y participantes que la ponencia se les va a enviar, que no tengan que no va a haber ningún problema. Y luego, por ejemplo, dice, ¿el hijo del administrador que tiene una empresa puede cobrar la unidad productiva? Pregunta Isidora Zafra. ¿El hijo del administrador? Perdón. Sí, el hijo del administrador que tiene una empresa puede cobrar la unidad productiva. Puede comprar la unidad productiva, ¿no? Será. Ahí el único riesgo, es decir, la ley concursal, lo que te establece es el principio básico de la venta de unidad productiva es la exoneración es que no arrastra el pasivo, salvo el establecido legalmente, ¿no? Lo que pasa es que hay una excepción, que es que el que compre la unidad productiva no sea una persona o entidad vinculada con el deudor. En ese caso, habría que ver si el que quiere comprar, aun siendo hijo del administrador, pero compra a través de otro vehículo, es decir, a través de una sociedad limitada o de una sociedad anónima que configura tal efecto, y ver un poco ahí cuál es la relación. Obviamente, hay un riesgo de que si compra directamente él, pues se le pueda considerar que existe una vinculación y que por lo tanto no se le exonere de ser pasivo. Pero también digo una cosa, el que compra las unidades productivas es el que conoce la empresa normalmente. La única cuestión es que efectivamente pues hay que ver bien cuál es cómo se configura jurídicamente
la operación para que, hombre, no haya riesgo de vinculación. Pero obviamente el hijo del administrador, si lo compra directamente, puede tener puede incurrir en alguna decisión o algún tipo de riesgo derivado de que se le considere que al estar especialmente vinculado o relacionado, pues asume también el pasivo. Vale, muchas gracias, José Antonio. Una última pregunta que han hecho por aquí. Antonio Gil dice, ¿qué pasa cuando el preconcurso se usa solo para ganar tiempo y ni siquiera se realizan conversaciones con el acreedor? ¿Sería una prueba o evidencia de un concurso culpable? Vale, ahí desde mi punto de vista sí. Ahora bien, no siempre es así. Es decir, yo creo que el preconcurso hay que utilizarlo con el objetivo que tiene, que es llegar a ese acuerdo, incluso evitar el concurso. Un preconcurso que se utiliza simplemente para ganar tiempo, desde mi punto de vista, puede implicar un riesgo de que después, a la hora de calificar ese concurso, si finalmente llega a declararse el concurso de acreedores, pueda significar un retraso en la solicitud de concurso por haber utilizado de forma incorrecta la figura del preconcurso. Por lo tanto, ese agravamiento de la situación de insolvencia durante los 4 meses que no hayas solicitado el concurso y que hayas utilizado indebidamente el preconcurso, puede suponer un agravamiento de la insolvencia y, por lo tanto, que pueda ser utilizada como causa de culpabilidad del futuro concurso de acreedores. Antonio, podéis continuar. Muchas gracias. Vale. Nicolás, ¿sigues tú? Mira, José Antonio, sí, yo quiero concluir con cierta celeridad, más que nada por no invadir más a nuestros invitados, que han sido suficientemente pacientes y calmos, ¿no?, con la exposición que le hemos hecho, porque mucha información en muy poco tiempo y a veces difícil didácticamente poder transmitirlo con la, vamos a decir, con la exposición adecuada, ¿no?, de cada uno de los temas, ¿no? Yo simplemente quería hablar en las novedades legislativas de 2 reales decretos. Muchas de las cosas que aparecen en la presentación han sido ya mencionadas por José Antonio. El objetivo de estos reales decretos, en principio el del 16, pues era obviamente impulsar y continuar con la economía de las empresas, dadas las circunstancias tan excepcionales. Intenta, pues como hemos dicho, pues incentivar todo lo que es financiación de la empresa, tanto por las vías preconcursales como por las vías del convenio. Y sí establece un plazo que ha sido muy discutido y, en fin, aquí podíamos echar bastante tiempo hablando de él, sobre la suspensión de la obligación de la solicitud de concurso hasta final de este año, ¿no? Como ha dicho José Antonio, el concurso voluntario, que es aquel que pide el propio deudor, no es necesario que se pida hasta esa fecha, aunque está libre de hacerlo el deudor que entienda que debe de acudir a esta figura. De la misma manera, evita que los acreedores puedan presentar lo que se llama el concurso necesario, que es el que presentan aquellos a los que se les debe una serie de pagos y en los que no han sido satisfechos, ¿no? Con lo cual da una cierta paz en este tiempo para intentar buscar vías de solución. Por parte de los acuerdos de refinanciación, que ya lo ha comentado antes José Antonio, pues además da un plazo hasta marzo del 2021 para pues, las modificaciones necesarias para adecuarla a esta situación. De igual forma, lo que hace con los convenios y acuerdos extrajudiciales es darle mayor plazo. En este caso se llevan todo hasta 14 de marzo del año que viene, para poder hacer todas aquellas modificaciones necesarias que pudieran adaptarlo a las circunstancias concretas. Sí quiero resaltar algo que ha mencionado José Antonio. José Antonio, si no te importa, pasamos a la siguiente filmina, que no la pueden seguir. Ahí, perfecto. Es el trato con las personas especialmente relacionadas. No lo hemos mencionado, lo damos por supuesto, pero las personas especialmente relacionadas son aquellas personas que tienen vamos a decir, o que son administradores de la compañía, o que son los socios de la compañía, es decir, que tienen una relación muy intensa y muy cercana a la compañía. Estas personas en la legislación vigente siempre han estado especialmente, llamémoslas así, proscritas, ¿no? En el sentido en que cualquier relación con ellas era, llamémosle así de alguna manera, sujeta a un examen especial y además
porque cualquier crédito que se tenía con estas sociedades entraba dentro de la calificación más penosa, ¿no? más perjudicial para esos créditos, que es la de subordinado. Lo que hace esta norma es dándose cuenta de una realidad que siempre los especialistas en la materia siempre vamos mencionando, y es que cuando una sociedad tiene problemas de financiación, problemas de continuidad de la actividad, a los primeros que recurre a sus socios. Por lo tanto, el penalizar en la entrada de dinero nuevo por parte de los socios parece pues cortar una de las salidas más habituales, ¿no? Entonces, lo que hace la normativa en este caso es cambiar la calificación de los créditos que hasta ahora existían, ¿no? Bien, si estamos en caso de declaraciones de concurso y ese dinero ha llegado antes de la declaración de concurso, ya no lo deja en subordinado, lo pasa al siguiente escalón, que es el ordinario. O si estamos dentro del concurso y hay un incumplimiento del convenio, pues lo que le da es un salto mejor, que es un crédito contra la masa, que son aquellos créditos que surgen a partir de la declaración de concurso o de la vuelta a entrada en concurso si es un incumplimiento de un convenio, ¿no? Hay una mención específica para sociedades que no estén en concurso y para que no se le obligue a ir a esa situación de concurso, y es que las pérdidas que se hayan generado en el 2020 no se tienen en cuenta a efectos de una norma que hay en la Ley de Sociedades de Capital, que es el artículo 363, el punto primero, la letra E, en las cuales lo que nos viene a decir es que si como el patrimonio neto se queda por debajo de la mitad del capital social como consecuencia de pérdidas, pues hay que tomar una serie de medidas. Entre ellas podría ser incluso la solicitud de declaración de concurso. Pasamos a la siguiente filmina, José Antonio, Sí. si te parece. Vale. Bien. Este es el Real Decreto 2016 del que hemos comentado, y el que nos vamos a centrar ahora es el Real Decreto 18 y del 12 de mayo, ¿no? Fundamentalmente aquí solo quería hacer referencia a dos menciones bastante relevantes, ¿no? Me voy a centrar en el tema de los ERTES, que obviamente ha sido una de las primeras medidas utilizadas por la paralización o como consecuencia de la creación del estado de alarma. Bien, pues se prohíbe a las empresas que están en una situación de solicitud de un ERTE, pues que en caso de que tuvieran beneficios, pues que haya repartos de dividendos. Esto parte de la idea de que, hombre, no va a estar el Estado de alguna forma apoyando a la empresa, y luego si hay dinero, pues ese dinero se vaya a repartir entre los socios, ¿no? Solo te permite esto cuando de alguna manera devuelvas la parte correspondiente que ha quedado exonerada en las cuotas de la seguridad social, ¿no? Muy criticado ha sido el que qué pasaba cuando si esta sociedad finalmente tenía que acudir al concurso, y en este caso la normativa ha querido evacuar esta duda en la medida en que señala que no es o no resultará de aplicación ese compromiso de mantenimiento del empleo que obliga a los ERTES a aquellas empresas que necesariamente tengan que ir a una situación de concurso. Es decir, no agravaría la situación de insolvencia como consecuencia del incumplimiento del mantenimiento del empleo. Para mí de este Real Decreto son las dos más destacadas, porque la que habla en relación a los paraísos fiscales, pues la verdad que entendemos que para el foro al que nos dirigimos, pues tiene poco sentido por inaplicable, ¿no? Y fundamentalmente creo que con esta última filmina, por mi parte, damos por concluida la exposición que teníamos prevista. Y no sé si hay alguna cuestión más que quiera suscitarse, y si no, pues le damos ya paso a Beatriz para cierre. Si queréis, no hay ninguna pregunta más, ¿verdad? No la he visto, Beatriz. Estoy mirando y no veo ninguna más. La verdad que la mayoría han sido evacuadas con la anterior exposición, ¿no? Vale. De Pues todas maneras, ahí tenéis, Beatriz, nuestros correos. Cualquier cosa que alguien esté interesado o alguna duda, alguna cuestión, pues nada, ya que se puedan dirigir a nosotros sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, pues haremos traslado de la presentación.
Muchas Claro que gracias. sí. Te pido Agradecer disculpas un poco nuevamente. por las incidencias del sonido y demás. Eso No, es lo que pasa a veces en los ya, directos. Y bueno, bueno, solamente daros las gracias, Nicolás, José Antonio, nada. por haber puesto este tema, que yo creo que es importante que todas las empresas Ujú. que han estado participando, cuanta más información tengan, pues mucho mejor, sobre todo para que puedan tomar las mejores Sí, decisiones para su empresa. Tanto desde la así es. Asociación Granadina de Empresarios como desde Fiamma Empresas seguimos atendiendo pues todas sus consultas y dudas, o a través de Nicolás o de José Antonio, que han dejado ahí sus correos, también os podéis poner en contacto con ellos. Y bueno, recordaros solamente que dejarme 2 minutillos más, por favor. Hay una valoración que, si sois tan amables de poder rellenar, y recordaros que tanto este webinar se va a subir en breve a la plataforma de YouTube para que podáis tenerla, y tanto la presentación que ha hecho José Antonio y Nicolás también se va a enviaros vía correo electrónico para que podáis tenerla. Y bueno, cualquier duda o que necesitéis, pues aquí seguimos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Nicolás, y muchísimas gracias, A José. vosotros. Nada, a vosotros, A Beatriz, vosotros siempre. y a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Deja de compartir pantalla Sí, ya ahora. está. Gracias. Perfecto. Nada.